contra el olvido, historias de resistencia. El pasado está ahí, no susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Azucena de la Fuente, docente, militante del PRT, expresa política. Ya se ven los tigres en la lluvia. Hola, Azucena. Hola, ¿qué Bienvenida a este ciclo. Gracias. Es muy importante para nosotros tenerte aquí y tener tu testimonio, tu relato. Y quiero decirte que estás muy linda. Ay, gracias. Vamos a ver algo y después vamos a comenzar este recorrido, que es un poco el recorrido de la vida de muchos, ¿no? Porque cada vez que se cuenta una historia, me parece, se cuenta la historia de muchos, ¿no? Entonces, hoy serás la voz de muchas, seguramente, porque hablarás desde este lugar de la gringa. En la mañana del 29 de mayo de 1969, miles de obreros cordobeses abandonan sus lugares de trabajo y comienzan a marchar hacia el centro de la ciudad para protestar contra las políticas de represión y ajuste impuestas por la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Al paso de la movilización, estudiantes y ciudadanos comunes se suman a las múltiples columnas. Pero mientras la multitud avanza, las fuerzas de seguridad salen a su encuentro y los reprimen violentamente. Los manifestantes hacen frente a la policía y en pocos minutos la furia contenida de la población transforma la protesta en un verdadero levantamiento popular. Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena a las fuerzas del ejército y de gendarmería ocupar la ciudad. Cientos de personas son detenidas y hay un número indefinido de muertos y heridos. Sin embargo, el ánimo de los cordobeses es el mejor. Pese a la represión, han salido a la calle y se han pronunciado contra la dictadura. Bautizado como el Cordobazo, este verdadero levantamiento popular será el principio del fin de la autodenominada Revolución Argentina. El Cordobazo. El Cordobazo. Año 69, 29 de mayo. Sí, ¿no? 29 de mayo. Ese hito marca una cosa en vos, ¿no? Sí, sí. Mira, o sea, pertenezco a la última promoción de maestros normales nacionales, que fue en el año 69. O sea que yo estaba en quinto año, tenía 17 años, y recuerdo que estábamos preparando todo lo que era la organización de la recepción, que nos íbamos a poner, todas esas cosas de jóvenes. Claro. Nos juntábamos en mi casa, éramos un grupo muy lindo. Y bueno, alguien dice, che, hay un lío bárbaro en Córdoba, y nos empezamos a informar, ¿viste? Y tenemos que ir, nos convocan, porque venían, o sea, no había universidad acá. Claro. En Chilecito estoy hablando. Claro, en Chilecito. Y acá tampoco había Tampoco. todavía. Entonces todos los que se recibían se iban a Córdoba, a Tucumán. Entonces unos compañeros que estaban en Córdoba vinieron para informarnos. Entonces Claro. te imaginas, nosotros medios con susto y todo, fue nuestra primera experiencia de muchos, ¿no? Fue la primera experiencia de resistencia, de participar de una movilización, de que nos persiga la policía, ¿viste? O sea, todo fue muy, muy fuerte. Y bueno, la figura de Agustín Tosco, ¿no? O sea, la unidad de los estudiantes con los obreros. O sea, todo ya una cuestión, una concepción como de clase, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? Eso fue un despertar para vos. Fue un despertar, ¿viste? Entonces, bueno, eso fue lo primero y lo más fuerte, y bueno, que hasta el día de hoy me conmueve. Sabes que también fue de algún modo mi despertar, porque yo tenía 11 años, me parece, y cuando fue el Cordobazo, pero yo fui a la misa que dio Angelelli en la catedral.
Y ahí conocimos los riojanos las bombas de humo, estas gases lacrimógenos. Los gases, claro. Nunca en La Rioja se habían tirado gases. Y tengo el recuerdo claro de tirarme, porque algún mayor me dijo, imagínate, claro, tirarme en el césped de la plaza para no recibir tanto. Claro. Así que de algún modo compartimos un hecho fundacional en nuestras vidas, porque yo creo que, como todos, hay momentos en donde uno tiene la posibilidad de despertar o no. O no, claro. Casualmente, para ver si nos despertamos o no, te voy a invitar acá, porque tenemos una amiga, actriz, la Vicky Cárdenas, Victoria Cárdenas, que ha preparado algo para que sigamos este recorrido que te proponía antes. Buenísimo. Acta. En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena. En nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones. En nombre de quienes habitan una vivienda ajena, que ya no es vientre amable, sino tumba o cárcel. En nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón. En nombre de quienes viven en un país ajeno. Las casas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros. Y por eso están allí la policía y la guardia, cuidándolos contra nosotros. En nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Roque Dalton, poeta salvadoreño. Muy emocionante, muy fuerte, muy interesante y aparte es tan real, ¿no? Sobre todo en este momento, donde justamente nos están quitando todo, y donde volvemos a ese retroceso, ¿no? Se me ocurre una historia de Mayela Gordillo. La Mayela era empleada doméstica desde chiquitita, toda su vida. Y bueno, y ella cuenta esas historias de sacarle la mugre al otro, del maltrato, de que la llevaba la maestra, la llevaba a su casa que haga las tareas domésticas de la casa a cambio de un plato de comida, que se tuvo que ir a Buenos Aires, por ejemplo, porque eran muchos hermanos y no los podían criar a todos, ¿no? Y bueno, y pienso en mi compañero en Julio, que toda la vida fue un niño pobre de la calle, en otra provincia, en Buenos Aires, y que dormía en las cajas de banana, porque trabajaba desde los 11 años en el mercado. Y luego fue obrero y siempre tiene esa cuestión clasista, cerrada, firme, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Y bueno, y yo también, toda mi vida, bueno, mi padre, un trabajador, y yo también una trabajadora. Así que me siento totalmente identificada. Muchísimo. Sabes que nombraste a Mayela y ese recorrido que vos hiciste tiene una estación muy importante que es la pastoral de Monseñor Angelelli, Mayela Gordillo, junto con otras mujeres, y gracias a las monjas azules también que participaban de la pastoral, a principios de los 70 crearon el primer sindicato de empleadas domésticas, que luego ella
se hace toda una reflexión. ¿Por qué doméstica? Nosotros domésticas, ¿quién nos domestica? Se domestican los animales. Somos empleadas de casa, de familia, u otro nombre, pero domésticas no. Y además, Mayela es una representante del canto popular más profundo de esta Rioja nuestra. Sí. Y creo que se conjugan todas esas cosas. La versión que ella hace con su caja todavía, cuando puede, de las últimas coplas de José Jesús Oyela, ay, Monseñor Angelelli, qué antojo raro de vos, irte en agosto a los llanos sin decirme adiós. Cuando ella lo canta, se abre el corazón. Sí. Pero quería decir algo también de Roque Dalton, ¿no? Dalton. Un poeta del Salvador, como dijo Victoria, un poeta revolucionario y que fue el primero que planteó, y esto lo podemos charlar si querés, en esa izquierda de esos años, él planteó a la sexualidad como categoría política, que nadie se había atrevido a plantearlo y menos las organizaciones. Y eso le costó un alto precio, haber sido tan revolucionario. Vamos a seguir el recorrido para allá, pero vení por acá. Lléveme usted a donde sea. Sí, vamos a ir para que podamos seguir hablando de todo esto. PRT, ¿qué significa? Partido Revolucionario de los Trabajadores. De los Trabajadores. Sí. Eso. Roque Dalton estaba en un movimiento muy parecido al PRT en El Salvador, ¿no es cierto? Mira, conozco la poesía de ¿Conoces la Dalton. poesía? Sí, porque eran, digamos, eran los poetas, la bibliografía, ¿no? que teníamos. O sea, compartíamos ese tipo de literatura. Claro, Así era la literatura revolucionaria, digamos. Sí. Y es increíble también, y está bueno decirlo, la poesía era una herramienta también. Sí. Los poetas comprometidos, siempre varones la mayoría. Bueno, sí, pero... Sí. Pero bueno, poetas al fin. No, pero tenés algunas mujeres. No, sí, claro. Sí, pero de todos modos, sí, se rescata y se levanta mal. Acá están tus libros, mira. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Cuando comenzábamos este recorrido, vos hiciste referencia a Chilecito, tu lugar de origen. Sí, ahí nací. Ahí naciste. Ahí ¿Y el nací. origen de la es Chilecito? Mira, mi papá riojano de tal, Sí. más cordobesa. Sí. ¿Viste? Ah, Era mira. cordobesa. Pero, él con sus hermanas van a Chilecito por una abajo. Claro. Ellos eran tintoreros, ¿viste? O sea, así, en trajes. Ah, sí, de los lavado. trajes, de Sí, los trajes, la ropa de hombre. la todo, tintorería. sí. Y mis tías eran tintoreras, Ah, de lo cual no heredé nada. ¿y la máquina de coser? No, nada, porque era una pérdida de tiempo. ¿No? Pero, así que, bueno, tengo yo todos esos recuerdos de mi papá que tenía, me acuerdo, una bolsa grandota, así de arpillera, pero estaba rellena, no sé con qué, ¿viste? Pero con acerrín. Ajá. Con acerrín, y esa la usaba porque ahí ponía los sacos y con eso planchaba con una plancha que tenía acá un tanquecito y le echaban benzina, Claro, ¿viste? Y con eso planchaba porque le esa daba ropa. vapor. Le daba vapor. Claro. Así que, bueno, y después verlo al fondo de la casa, así con unas fogatas, un trabajo grande. muy duro. Porque muy artesanal. Claro, pero ¿entendés? además No muy duro, sí, con mucho porque sacrificio. tenían ropa, Todo, ¿viste? O sea, todo. claro. Así que, bueno. Vos no heredaste nada de esos dones. No. Heredaste otros, indudablemente. Sí, mi papá era él era el de los cuentos, era el que no, de las fantasías, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, él salía del trabajo y a la siesta para que mi hermano y yo, porque tenemos mucha diferencia, somos 4. Sí. Pero mi hermano y yo acá y después, como 11 años después, los otros, la otra etapa. Claro. Como en dos partes. Como en dos partes. Bueno, con mi hermano debemos haber sido terribles, entonces a la siesta, para que no saliéramos y demás, él nos contaba un cuento. Entonces empezaba el cuento y llegaba a un punto y decía, bueno, si duermen la siesta y se portan bien, mañana continuamos.
Y era la Como Sherezade, más o menos. que creaba... Él decía que leía Las Mil y una Noche. Claro. Que yo voy, dice, a la casa de tu tío Efraín de la Fuente. Sí, ¿viste? Efraín de la Fuente. Bueno, que iba Efraín, lo cual después descubrimos que era mentira, que no iba nada, que eran inventos del todo. Sí. Y que él leía esas cuentas y que nos traía esas cuentas a nosotros, ¿viste? Me fascinaba. Y toda esa imaginación, te imaginás, era algo maravilloso. Mi viejo era ese, ¿viste? De algún modo, si bien lo que están en las historias que están en estos libros, pero el hecho de escribir también lleva mucho al lugar de la imaginación, Sí, al lugar, aunque estén los recuerdos. Pero no me quiero ir de estos momentos hermosos que estás contando, esa herencia que uno va recibiendo y que indudablemente lo va marcando, ¿no? Pero me parece tus dones fueron enamorarte de la docencia, ¿no? Sí. Bueno, también mis viejos eran, bueno, en ese momento no había muchas opciones para las mujeres, ¿viste? O sea, o eras maestra o eras enfermera. Ah, claro. Claro. Y las más pobres empleadas domésticas. Y las más pobres empleadas domésticas. Claro. Entonces mi viejo, o sea, nosotros pertenecíamos, éramos de clase media baja, ¿viste? Pero era todo más o menos la cuestión de mi hijo el doctor, ¿viste? Sí, claro. Buscar para que los hijos te superen. Así que hicieron mucho esfuerzo para que nosotros pudiéramos. Y el sueño de ellos era que yo fuera maestra. Ah, sí. Pero yo lo sentía, porque yo desde chica ya los maltrataba a los niños, ya a mis hermanos, a los vecinos, los hacía hacer obras de teatro. Era maestra desde siempre. Desde siempre, sí. ¿Viste? Así, bueno. Líder. Sí. Entonces, bueno, fue esa etapa linda y que, bueno, me generó realmente pasión, porque me gusta mucho, me gustó siempre. Y bueno, me siento satisfecha, ¿viste? Con esa etapa. Sí. Te digo, las pasé de todas, ¿no? Porque de empezar como maestra volante, de ir a una escuela. Además, has recorrido un montón de lugares del interior de Los Rioja. Sí. Amaná, me acuerdo, Amaná lugar. fue el último, fue Tama, pero antes... Chila. Sí. Chila. O sea, sí. Chila, ¿dónde es Chila? De Tama más adentro. Ah. Sí. ¿Y cómo llegaban a Chila? Y bueno, en ese momento yo me iba en un colectivo hasta que a las 10 de la noche a Patquía. Y en Patquía dormía, me quedaba ahí en la estación, en la terminal. En lo que nada, que era la terminal. Toda la noche, hasta que venía el camión de las minas, porque ahí estaban las minas de Caolín, todo eso, ¿viste? Entonces pasaba el camión. ¿Y te cargaban el camión? Yo subía al camión y me llevaban. Como ¿viste? un minero. Era uno más. Sí. Así que bueno, todas esas. Me imagino cómo todo esto va marcando una impronta, ¿no? Una impronta en el pensamiento, pero también una impronta en lo más profundo, ¿no? Porque creo que en esas experiencias es donde se ve más claramente, más nítidamente la humanidad, ¿no? Sí, absolutamente. Porque, o sea, primero fue Tama, ¿viste? Sí. Primero fue Tama. Llegar a Tama y, mira, tengo ese recuerdo que es imborrable. Cuando llego, te imaginas, mi estatura no cambió nada más que era más flaca, o sea, que era menos de ahora. Entonces, claro, una tablita, claro, llego a la escuela y había un chiquito y se para y me dice, ¿y vos quién sos? Yo soy la señorita de cuarto, le digo, ¿no? Y me dice, ya no sabe. Te miraba así de arriba, más o menos. Ya no saben a quién mandará aquí. Así que bueno, mira. Me hizo acordar un cuento de Daniel Moyano. Es una historia de Daniel Moyano. Bueno, y a partir de ahí fue hermoso porque, bueno, pelearme con media humanidad porque, o sea, yo tenía muy fresco, muy metido adentro toda la experiencia de Pablo Freire, ¿viste? Claro. ¿Y entonces, pero por qué? ¿Cómo llega a vos Pablo Freire o cómo llegas a Pablo Freire? No sé, yo toda la vida fui muy loca en cuanto a... Nunca me gustó lo establecido, entonces siempre buscar un cambio, siempre buscar por otro lado. Y sobre todo, yo siempre dije, la escuela era como que al principio los chicos van felices y después se aburren y no aprenden nada. Es verdad. Entonces decía, ¿cómo hacer para que los chicos no se aburran? Entonces era empezar a investigar a los chicos, a ver qué es lo que quieren, por dónde quieren empezar, bueno. Y me acuerdo un día también, estaba el aula y hay un árbol grande, ¿viste?
Y de pronto dice uno, miren, miren, hay un pajarito que está haciendo algo. Nos paramos todos en la ventana y era un hornero que estaba haciendo su nido. Y todos nos quedamos, pero era un silencio porque no teníamos que hacerlo volar al pájaro. Claro. Estuvimos viendo cómo el hornero hacía... El proceso. Claro, que me llamaron en la dirección, casi me corren, ¿viste? Porque era... ¿Cómo ibas a usar ese método? Claro, pero escúchame, no está enseñando, la maestra no está enseñando, ¿me entendés? Entonces, bueno, y después, bueno, de algún modo, no sé cómo, porque leía mucho, no sé de dónde, apareció Paulo Freire, ¿viste? Paulo Freire es un pedagogo, un pensador brasileño que marcó la generación de los 60 y los 70 especialmente. Exacto. Hasta hoy sigue marcando, aunque él ya no esté. Era una referencia Sí, nada más. perfecto. Así que fue muy lindo porque después empecé o sea, terminaba la clase y a la tarde, bueno, después de comer, los chicos nos iban a buscar, nos iban a buscar porque estaba con Alicia así, que después también va presa conmigo. Ah, también. Porque ahí nos detienen. Ahí nos detienen. En Amaná esto. No, en Tama. Ah, en Tama. Ah, en Tama nos detienen. En Tama. Ah. Entonces después salíamos con los chicos a recorrer. ¿Viste? Y bueno, me acuerdo siempre que ahora cuando veo una plantita levanto el pie, no voy a hacer cosa que la pise porque te trauman los niños con eso. Y era ¿Viste que uno aprende? ¿Cómo aprende? Con el quebracho. Ah. ¿Viste? Claro, entonces había muchísimo quebracho y íbamos caminando, qué sé yo. No vaya a pisar, señor, dice, eso es un quebracho. ¿Sabe cuánto tarda? 100 años para ser un árbol adulto. Conciencia. Entonces, y bueno, y ahí me contaban todo, que antes estaba más forestado, pero que por el tema del ferrocarril, porque aparte el quebracho tiene ese tronco derecho y claro. Lo usaban muchísimo para los durmientes y todo eso. Y en ese momento, ¿para qué lo usaban? Para hacer el carbón de leña. Claro, claro. Ahí también nos hicimos amigas claro. de un señor que nos llevaba. Podemos decir que esta entrega a la docencia, ser maestra y estos recorridos, era un encuentro, era llevando algo, pero también vos aprendiendo muchísimo, la cultura del lugar, las costumbres, el modo de vida, el corazón de la gente. Sí. Todo esto como también preparando esa sustancia tuya que creo que hasta hoy te hace ser tan consecuente, ¿no? Sí. Porque me parece que son como las ramas que uno acerca al fuego y la va alimentando, sí, ¿no? Sí, sí. Todo sí, esto sí, que sí, cuentas sí. y que debe haber tantas cosas que te marcaron, porque después... pero hay cosas que me gustaría mucho que pudieras contarnos. Primero, cómo algunas mujeres marcaron también una impronta en tu vida y quisiera que pudieras contarnos un poquito eso. Sí. Mira, yo, hablando de mujeres en general, una mujer que si bien siempre tuve rollos así, porque de enfrentarnos bastante con mi vieja, mi mamá, con Doña Chiquita. Con Doña Chiquita. Doña Chiquita. Porque Doña Chiquita era una mujer muy seria. Yo siempre digo, ¿no? Que era la que mantenía el hilo en la casa. Claro, era como el eje. Claro, todo. Porque mi viejo era desbordante, qué sé yo, y ella era el equilibrio de la familia, que menos mal, porque si no... El cable a tierra. El cable a tierra. Pero ella me marcó en muchas cosas. Yo estudiaba piano también, ¿viste? Iba piano, mira. Que también era todo un sacrificio, para pagar y todo eso. Y un día vengo llorando y no le quería decir por qué. Y era porque hacía mucho frío y yo amaba un vestidito que tenía, ¿viste? De Villela, y me puse, porque hasta el día de hoy soy un desastre con la ropa. Entonces me puse un pantalón abrigado y arriba me puse el cosito de Villela y arriba me puse un tapado y me fui. Y unas chicas que no eran gente como uno, se me empezaron a reír de mí, qué sé yo. Entonces yo mira qué falta de consideración de esa madre que no la cuida, que ni se va a dar cuenta. ¿Cómo sale la... A mí no me jorobó lo otro, porque tenía razón, pero me jorobó eso de mi mamá, ¿me entendés? Y me fui, ¿viste? Me acuerdo, había un espejo grande, ahí me senté toda teatral, ¿viste? Corriendo las lágrimas y no le quería decir a mi mamá hasta que le dije. Entonces me dice ella, ¿y cuál es el problema? Acá quedan dos cosas. Mira,
Si vos querés vestiditos y vestirte bien, no hay problema, pero vas a tener que dejar piano. Y si no, estudias piano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos. O es una cosa o la otra. Es la otra. Y después seguir bien y feliz o no. Pero siempre hay algo vas a tener que renunciar. ¿Me entendés? Y a mí eso me hizo ver quién soy, dónde estoy, ¿me entendés? A dónde pertenezco. Esa cuestión de la pertenencia la tengo muy fuerte yo. Nos perdemos cuando perdemos la pertenencia, ¿no? Ponerle voz en política, dónde está, dónde estoy yo parada, dónde mejoró a mí y a estos que son como yo. ¿Me entendés? Yo me ubico acá y me ubiqué siempre y me seguiré ubicando porque soy esto, no cambié. No me pasé a otro lado. Así que... Creo que nunca, ¿no? Me parece. No. Azucena, ¿cómo llegas al PRT? Y mira, llego al PRT por una cuestión, fíjate vos que era muy raro acá en La Rioja. Yo siempre, mi viejo incluso era medio peronista, porque decía yo soy evista más que nada, pero era muy, no le gustaban las imposiciones, ¿viste? Entonces cuando muere Eva, le obligan a poner un crespón y él se niega rotundamente a pesar del dolor que él sentía por la muerte de Eva. ¿Me entiendes? Esas cosas también te van marcando. Pero yo sabía que sentía como que los partidos políticos del momento, del sistema, no resolvían problemas. Y yo en esta vertiente, que era también una contradicción terrible, porque era muy católica, muy cristiana, y esto me hablaban del marxismo y qué sé yo, y los marxismos comían chicos, o sea, era una cosa, ¿me entendés? Entonces, hasta que, bueno, pude entender y dije, me siento acá, esto es para mí, acá me siento identificada. Por otro lado, en ese momento, era el FRIP, en ese momento que estaba Santucho, y Santucho hacía todo un planteo indoamericano, cuando a mí también una de las cosas que siempre me motivaron y me llenaron de todo fue el tema de los originarios. Yo buscaba y buscaba y buscaba en mí, es una raíz que me lleve a eso, ¿me entendés? Por un respeto, una cosa... Como una identificación. Absolutamente, ¿viste? Bueno, y después, bueno, una cuestión, era muy clasista el PRT. El PRT. ¿viste? Sí, tenía una... ¿Qué quieres decir cuando decís muy clásico? O sea, tenía o sea, su política apuntaba fundamentalmente el sector de los obreros, sí. ¿Entendés? Del campesinado pobre, sí. ¿viste? Del estudiantado, de la pequeña burguesía media para abajo. Y tenía una clara política en contra de los monopolios, en contra del imperialismo. Se habremos quemado banderas yanquis, ¿no sabes? Bueno, todo ese tipo de cosas que para mí fueron muy importantes, ¿viste? Y bueno, o sea que fui madurando en eso y no tuve una gran militancia, no me dio un tiempo, pero... ¿Cuándo comenzás a militar en el PRT? Mira, a ver, yo trato de pensar, no sé muy bien, pero ya cuando estaba en Tama, yo ya estaba en el... que son tus primeros años de trabajo como docente. Claro, ya estaba en el partido. En el partido, yo, simpatizante, esas cosas así, pero y no grandes acciones, volanteadas, ir a un barrio, bueno, ahí sí trabajamos con la gordita en un barrio, ¿viste? Hay una experiencia que vos cada tanto recordás, que es el barrio Lomas Blancas. Claro. ¿A dónde era ese barrio? Ahí de La Rioja, Arco, al costado, viste que acá está la escuela de policía, ahí al costado, y era el barrio. ¿Asentamiento? Era así, estaba todo hecho de ¿viste? Pero se llamaba Lomitas Blancas. Sí. Me preguntaba por qué se había llamado Lomitas Blancas. Y bueno, y era terrible la vida de la gente esa tremenda. Nosotros ya habíamos ido, habíamos empezado incluso desde la pastoral de Angelelli, ¿viste? Habíamos empezado el grupo juvenil del 3 de febrero. O sea, mira todas las cosas, las historias. Todos los caminos. Así que, y bueno, empezamos a ir varios y después quedamos la gorda y yo al final, ¿viste? En el barrio. Y se da la posibilidad de sacar la escuela a los barrios, porque era año 73, ¿viste? Bueno,
Entonces, después de tantos golpes militares, Claro. ¿cómo se llamaba? Tantas proscripciones y todo. Todo. Entonces había como... Y entonces, con la gorda, lo primero que hacemos era, decimos, acá al barrio, ¿viste? Entonces, porque tenías que ir a lugares donde tenías cierta llegada. Y nosotros estábamos muy llegadas a ese barrio. Nos querían. Nos encontrábamos en el ¿cómo se llama? No me va a salir ahora, el club que está ahí en el 3 de febrero. Sí, bueno, el 3 de febrero, ahí sí. nos encontrábamos con la gente del barrio, ¿viste? Los bailes y esas cosas. Había mucho baile en esa época. Mucho baile y era muy conocido. Y yo siempre sentía, aunque a lo mejor ni era así, pero yo sentía que yo llevaba adelante la posición del partido. ¿Me entendés? Vos te sentías totalmente Yo siempre identificada. me siento identificada y en cada paso de mi vida, hasta el día de hoy, te digo tal cosa y pienso cómo actuaría el partido hoy, ¿me entendés? O sea, soy una recalcitrante. ¿Nunca renegaste del PRT? No. ¿Te enojaste alguna vez con el PRT? No, mira que bancamos la disolución del partido en la cárcel. ¿Me entendés? Era como más o menos quedarte sin la mamá y el papá sin nada. La orfandad. Y nosotros seguimos militando adentro de la cárcel y seguimos siendo partido dentro de la cárcel y salimos siendo partido, ¿viste? ¿Había una decisión también de tomar las armas si fuese necesario? Sí. Sí. Esa decisión, sí. ¿desde qué lugar si se puede hablar desde un lugar? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el lugar de la resistencia o desde el lugar de la lucha armada como se denomina hoy, que yo no me gusta de esa manera, pero digo, en tu mirada quiero escuchar. Mira, un poco, ¿viste? El poema que leyó, o sea, al capitalismo no se lo va a vencer con un voto, ya que creo y estoy convencida que hasta el momento no tenemos demostrado, ¿viste? Bueno, pero nosotros analizamos eso. Entonces, que el ejército, ¿qué hacía? Era justamente para cuidar los intereses de la patronal, de los monopolios, de la burguesía. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros estamos de este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que constituir, primero, la Iglesia como institución era como el brazo ideológico del sistema. No teníamos que tener nuestra ideología, ¿me entendés? Aprender, estudiar, mamar en eso, ¿no? En la práctica, en los lugares donde debíamos estar. Entonces se veía la necesidad de la conformación de un ejército que pueda confrontar con que para nosotros es como de ocupación, porque en realidad que defienda los intereses del pueblo. Esa fue bueno, no fue muy bien, pero bueno, se dieron, fue fuerte. Y ahí también tomo algo que me parece, cuando hablamos del feminismo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo nos costó? Porque peleábamos con los compañeros incluso. Eso. Pero fíjate vos que nosotros teníamos la determinación, no me tocó, pero teníamos la determinación. Si teníamos que tomar las armas, y le íbamos a tomar las armas. Al igual que los varones. Al igual que los hombres. ¿Y los ibas varones qué al monte. decían? Bueno, el tema con los compañeros era, si estabas en pareja y tenías un niño, y la que tenía que cuidar el niño era la mujer. La mujer. Porque él tenía tareas más importantes y ahí nos parábamos, ¿no? No, pero es más, compañeras que tenían tareas más importantes que los algunos hombres, varones, sí. Entonces, bueno, ¿me entendés? Pero la discusión, ¿no? El defender, no teníamos rótulo, no éramos feministas, ¿no? No, pero había ya una ciencia, sí, resistencia, indudablemente, de compartir la idea de tantas cosas. A mí me parece, como decíamos al principio, que a la izquierda le costó mucho ciertos temas. Sí. No es una mirada, hoy la misma izquierda que tenía esa postura o esa mirada, hoy lo reconoce, digamos, sobre todo con el tema de la sexualidad y las mujeres también, ¿no? Sí. La sexualidad no fue entendida en muchas revoluciones.
compañeras y compañeros homosexuales Sí. que en esas revoluciones eran víctimas, pero por la sexualidad, no porque no fueran revolucionarios. Claro, claro, seguro. Y eso pasaba con las mujeres más o menos. También. Si bien tenían la participación, y claro está, Sí. pero el espacio había que pelearlo. de No, algún más modo. vale, sí, sí. Esto, bueno, vamos a ir a... viene el golpe. Antes de esto, esto que decías del marxismo muy claramente, que viendo a la Iglesia como una pata fundamental de ese sistema, ¿cómo se conjugaba con Angelelli, con Claro. esa Iglesia? Claro, lo que pasa ahí está, ¿ves? Este Angelelli era un desobediente. O sea, jamás ser muy cuidadoso, creo, en ponerlo en el, digamos, o el emparentarlo con lo que podía ser la lucha armada, con lo que podía ser una organización revolucionaria. ¿Me entiendes? Él era cristiano. Él siempre fue cristiano, siempre así, fue practicante real del Evangelio. ¿Y qué hizo él? Abrió puertas, nos abrió las puertas, todo, porque, o sea, ahí en esa iglesia de Angelelli es donde nos definimos muchas. Yo me acuerdo de una monja, y cuando, bueno, trabajábamos juntos y demás, y hacemos una reunión, y bueno, nosotros digo porque era con otra compañera, nos planteamos que nos íbamos a incorporar al PRT, y se podía hablar de eso, ¿me entendés? Se podía hablar de eso, y a pesar de que sabía que habíamos dejado, bueno, yo personalmente tenía muchas crisis de fe, vivía con crisis de fe, hasta que un día, basta, quédate acá tranquilo, yo sigo con lo mío y no me cuestiono más, qué sé yo, ¿viste? No, claro, porque era, no. Entonces iba a la iglesia y te decía todo, y vos veías la realidad y decías, no, esto me están macaneando con todo esto, entonces, bueno, era permanente. Entonces, pero con todo eso, él estaba, ¿me entendés? Y él apoyaba a la juventud y nos daba espacios. Bueno, pertenecía al grupo de las maestras rurales, ¿viste? Eso es un capítulo aparte de la historia también, ¿no? Que fue maravilloso, era gracioso porque te imaginas, con el correo, siempre fue crítico el correo, escribíamos una carta ahora al mes, te llegaba, ya había pasado un montón de cosas, ¿viste? Pero no importa, no estaba... Pero seguía. Entonces, bueno, toda esa realidad que nos permitió, ¿no? ¿Cómo llega el golpe? ¿Cómo lo...? No, yo ya estaba adentro. Vos estabas adentro. Claro, sea, es verdad. claro. Vamos a hacer esta... ya se hizo referencia en otras entrevistas también, que las detenciones comenzaron en el año 75. Sí. También desaparición, ¿no? Sí. De la AAA, Claro. Que era una organización anticomunista, y que actuaba en la clandestinidad como una fuerza paramilitar. Actuó a partir de la muerte de Perón, con la presidencia de Isabel Martínez, y el ideólogo o cabeza visible López Rega, que era un nefasto. Y ahí fue la matanza a muchos sindicalistas. Sí. Bueno, el padre Mujica. Sí. El padre Mujica lo mató en la AAA. Claro. Bueno, hacemos. Y ahí, en el año 75, comienzan las detenciones, como decimos. Y en La Rioja también comienzan las detenciones. Y fueron mujeres muchas las que fueron. Fuimos las primeras 5 mujeres detenidas. Fue en el mes de abril del 75, el 15 de abril, entre el 14, 15, 16. Bueno, me han traído con la gorda, pobrecita, la Alicia, que estaba conmigo, y por el hecho de estar conmigo le traen. ¿Quién es Alicia? Alicia Asís. Alicia Asís, sí. La gordita. Bien, ¿no? Para nombrarlos completos. Sí. Para hacer esos recuerdos también maravillosos. Y 5 mujeres en la Policía Federal. En la Policía Federal, que hay 2 casos terribles que de mencionar. Fueron el caso de Nini, nunca me acuerdo su nombre, de Callizo de Gómez, la esposa de Einar. De Einar. Bueno, que estaba embarazada de la Viviana, y tenía Fernando Gómez. Sí. Era chiquito, 8 meses tenía Fernando. Y la llevan, porque no lo encontraban a Einar. Entonces la llevan a Nini con su niño. Y era tremendo porque escuchabas el llanto de una criatura, no sabíamos quién era, ¿viste? Estábamos todas vendadas, todas dispersas, pero sentíamos el llanto y era una desesperación porque decías, no sé,
y era Fernando, ¿viste? No le dejaron dar la leche, sin pañales, o sea, un tremendo, no sé, creo que estaba un día entero, no sé cuánto tiempo, hasta que logran, todavía año 75, por suerte, logran sacarlo. Algunos mínimos mecanismos de la justicia funcionan. Claro, todavía, sí. Así que, bueno, ahí fue, te digo, feo, terrible. La Policía Federal fue tremendo. Eso, y otra cosa terrible fue la situación de Diana Quirós, que era chiquita. La negrita se había casado con Pepe Cano y estaba embarazada la negrita, ¿viste? Y bueno, de tanto atropello, tanto tortura, tanto golpe, porque si bien acá no nos aplicaron en ese momento la picana eléctrica, pero nos mataron a golpes, ¿viste? Y en el caso de Negrita perdió su embarazo. Entonces, bueno, esas dos terribles, y bueno, después todo lo que personalmente nos pasó. ¿Se ensañaban más con las mujeres? Y hacían sí, o sea, mira, el ensaña, por ejemplo, mira una cosa así que tengo grabado, nos hacían bajar la venda, abrían la puerta, y recuerdo así que tengo de verlo al Lucho Gómez, arrastrando, o sea, así lleno de sangre, o sea, para que veas eso, ¿me entendés? Que a lo mejor, bueno, sí nos mataban a golpe, nos pegaban mucho, pero estaba toda la cuestión de la amenaza de la violación, ¿viste? Todas hemos sido, en mi caso, humilladas, sí. En mi caso no me violaron, pero sí me hicieron desnudar, por ejemplo, ¿viste? Sentir que había mucha gente, muchos hombres a la vuelta tuyo, y sentir que te respiran, que están ahí, que te están calificando, ¿no? Pero vos... y que pueden hacer como lo que quieran. Claro, que estás... Esa es la certeza que vos tenés. Estás ahí, claro. De despertarte en la noche y tener un tipo parado ahí arriba tuyo, ¿viste? Y no sabes qué hacer, ¿viste? De mojarte el lugar y no tenés ni siquiera para sentarte porque no tenías un colchón. Bueno, 10 días fueron esos 10 días que hasta que nos llevaron al juzgado federal, ¿viste? Donde nos tomaron ahí bueno, acá nos tomaron declaración, ¿viste? Nos tomaron declaración, vendado, después de que te hacían resonar, bueno, mucha gente lo obligaron a firmar cosas que Sí. Ahí, era una práctica. Claro, entonces, y cuando te llevaron al juzgado, en el juzgado entraban los milicos, estaba dentro de donde vos estabas declarando, estaba el milico. Entonces es gracioso porque en mi declaración digo, me hicieron desnudar, me hicieron esto y otras cosas más. Y como que, ¿qué otras cosas? No, porque está él ahí, ¿entendés? O sea, no voy a hablar porque está el milico ahí. O sea, no sé qué más me va a pasar. Bueno, claro. Y así es. ¿Y el golpe militar te encuentra encerrada? Claro, estábamos nosotros ahí, sentimos, pero terrible, era como un tropel, ¿viste? Estábamos durmiendo, ¿no? Era un tropel tremendo que subía y en paz, abrir todas las puertas, con los fusiles, ¿viste? Así, pasarlos por las puertas, hacernos levantar como estábamos, ¿viste? Que generalmente dormíamos con un camisoncito, con una remera, así, ¿no? Y sacarnos afuera y te preguntaban, ¿vos qué sos, peronista? Sí, montonera. Vos, no soy peronista, del herpes. Eras o eras, ¿no? Eras o eras, ¿viste? Entonces, bueno, algo tenías que hacer. No, o sea, eras esto o esto, nada más, ¿viste? Bueno. Y sí, ahí fue muy fuerte también el ensañamiento con nosotras, fue terrible, de convivir con la gendarmería, con los gendarmes. La gendarmería ha sido muy temida, ¿no? Y era muy temeraria. Terrible. Aparte, borrachos. Vos sabías quién era porque sentías el olor al alcohol. Te mandaban a lavar los platos, ¿viste? Porque nos sacaban por piezas. Bueno, una de las cosas que hacen es pintarnos las ventanas. Y era gracioso porque nosotros decíamos,
vamos a resistir. Mientras sigamos viendo el cerro, vamos a resistir. Nos pintaron las ventanas. Taparon el cerro. No había nada, ¿viste? Entonces, bueno, íbamos en las caminatas, raspábamos un poquito y dejábamos, che, se ve una estrellita. Bueno, mientras existe esa estrellita, vamos a resistir. ¿Viste? Entonces, como que nos inventábamos... Cada día había que inventarse una razón para estar vivo. Sí, más o menos. Sí. Y bueno, nos salva mucho el amor, la solidaridad, ¿viste? Te digo, después en febrero, más o menos, ya cae otro grupo de mujeres. Ahí cae Argentina López, mi queridísima amiga, que vivía pegoteada, ella vivía a la vuelta de mi casa. La dejaron andar a la Argentina, ¿viste? Y bueno, después la detuvieron. Y bueno, y así fueron cayendo muchas personas. Después éramos las legales, nosotros que ya estábamos éramos ya más... No, la que tenía la antigüedad. Claro, nos creíamos de todo. ¿Qué? Nos hacían lo mismo que a todas, ¿viste? O sea que terrible. Tremendo. Fue tremendo el golpe. Nosotros lo vivimos con la gendarmería. Bueno, nosotros en realidad ya veníamos con un cierto... Había cambiado el régimen, más o menos en noviembre, diciembre del 75. Ya había cambiado. Ya se venía... Ya se veía, sí. Lo que se avisoraba. Ya las visitas, no, antes podía entrar cualquiera, y después en ese momento, a partir de ahí, ya no teníamos visitas. Ya los paquetes, que era lo que la familia te dejaba, también nos empezaron a recortar los paquetes. Y bueno, y más o menos a partir de ahí es como que eso se convierte ya como en un centro clandestino, ¿viste? O sea... Cambia el carácter. Cambia el carácter. Y con estos, cuando llegan estos, peor, porque se endurece terriblemente. Ahí sí vivías pensando de que ibas a lavar los platos y se te venía, a mí me pasó, se me venía uno de estos borrachos alcohólicos. Y bueno, yo soy de reaccionar, ¿viste? Y lo empujé, lo tiré así dentro. Ay, después me fui corriendo. Yo me encerré, ¿viste? Porque... Claro, digo, ¿qué me va a pasar? Me van a sacar, me van a matar, ¿viste? Bueno, pero cosas así. Otra que vení y lavame la ropa, ¿me entendés? Pero yo lo que valoro terriblemente fue el comportamiento de todas las compañeras, de todas, ¿viste? Fuimos, mirá, ejemplares en la conducta. Ejemplares, vos sabés. Hacían las fiestitas, decían, bueno, vamos a sacar a las chicas para las fiestitas, qué sé yo. Y nosotros, sabiendo lo que nos podía pasar, no accedíamos a nada, ¿me entendés? O sea, te digo, desde la más chiquita hasta las más grandes, que éramos 22, 23 años, ¿me entendés? Y las de 15, 16, 17. 15. Y, sí, que ahí el otro día me encontré con Verónica Mata, que no lo había visto más, la Beatriz, porque estuve con la Beatriz y con la Vero, eran las dos hermanas. Y bueno, y esas eran chiquititas que las teníamos ahí. Ladita Massa. Eran niñas. Ladita era chiquita. Claro. ¿Viste? O sea, esa imagen que me has creado de las mujeres ahí se mantuvo a lo largo de todo el encierro, ¿no? Sí. Tanto sí, aquí, después cuando las trasladaron. Eso fue casi una mística, podríamos hablar de esta manera. Sí, eso fue, creo yo, lo que nos salva. Ese fue el mayor triunfo que yo creo que tuvimos, porque no nos pudieron destruir por eso. O sea, cuando nosotros llegamos de voto, se paraba el jefe de seguridad en una mesa, nos hacía formar a todas así, y nos decía, de aquí salen locas o muertas. Y bueno, y nosotros decíamos, bueno, muertas no sabemos, depende de ellos, pero locas, más de lo que somos, no. Entonces fue muy fuerte todo lo que es de inventar todo, ¿viste? De inventar hasta, porque teníamos las cuchetas y eran los colchones así de espuma, ¿viste? Sin nada, todas llenas de pelos, de las chinches chiquititas. Y nosotras, ¿qué hacíamos? Porque teníamos querosén y teníamos un calentador de metal, ¿no? Entonces, y con los algodones, porque era necesario para nuestra feminidad. Sus intimidades. Claro. Entonces hacíamos unos hisopos con eso y quemábamos las camas para matar las chinches.
Entonces llegaba el tipo este y decía, no, la Suber me supera. Cada vez hacen el traslado más. Y, bueno, y cuando veía que había una pequeña organización, los cambiaban, ¿viste? Las calecitas le llamábamos nosotros. Nos iba cambiando. Claro, Y nos eso había que organizamos romper y de todo. algún modo. Y no Claro, lo rompía. no lo rompía. Ahí tenés una cosita que has traído. Ah, este es mi Contame, cuadernito, ¿qué? este es el cuadernito de la cárcel que después se convierte en esto. Ah, este sería como... Este sería el original. ¿Y este cuadernito de la cárcel empezó a dónde? ¿En qué cárcel? En Porque Devoto. has estado en varias. Sí. No, estuve acá y en Devoto. Ah, bueno, Sí. menos mal. No. O sea que no tenés un récord. No, ese es Julio, yo no. Ah, Julio. Sí, Julio es el que bate el récord Sí. aquí, Julio es su compañero. Sí. Este es el cuadernito. Resulta que, bueno, a mí siempre me gustaba escribir y esas cosas, entonces las compañeras, ¿viste? Era, che, le compremos un cuadernito para la gringuita. La gringuita. Entonces me compraron el cuadernito este. ¿Esta es tu letra? Sí, esta es mi letra. Ay, qué linda Sí. letra. Es de maestra de arte. Sí. Disculpame que te lo diga. Bueno, y hay de todo. ¿Y los dibujos son tuyos? Bueno, yo nunca supe dibujar, pero había una compañera que sí. Y esto es de un libro, ¿cómo se llamaba el libro? Que me había mandado mi tío. Sí. Y esto que es otra de las cosas que a mí me fortalecía mucho y tuve mucho amor al obrero del campo, al hachero. Al hachero. Por lo de Tama. Claro. ¿Viste? Claro. Así que, ahí bueno, con eso, sí. claro, son lugares. Y me había mandado mi tío ese libro, y bueno, y ahí copiaba, ¿viste? Las cosas. Esta chica nos enseñaba, porque todos enseñábamos algo. Yo creé mi escuelita ahí. Tenía la escuelita. ¿Tenías la escuelita dentro de la casa? La escuelita dentro de la ¿Y cárcel. cómo funcionaba? Y bueno, o sea, como tantas cosas, ¿viste? Nos juntábamos al fondo. Bueno, ahí... ¿Al fondo de dónde? De la celda. Bueno, en el caso primero fuimos a pabellón y después fuimos a celdas de 4. Entonces, ese es un cuento que le hago a mi hermano. El globo rojo. Sí. Y después, vos sabés que, bueno, nos juntábamos ahí al fondo con quienes eran. Las chicas jovencitas, bueno, yo estuve con la Dita, estuve con la Pox y tal, que yo era maestra, pero las tenía sonando las chicas, entonces teníamos que estudiar, pedíamos los libros de matemáticas, que no sé nada, pero no importa, había alguna que sabía de historia, de esto, bueno, y hacíamos que por acá también hay algunas clases de, algunos apuntes medio. Apuntes de las historias, clases. Mira, todo eso. Todos son los apuntes para las clases. Son apuntes de historia, y de qué sé yo, bueno, de todo, ¿viste? Bueno, entonces, o sea que esto aún en la cárcel, ser maestra, digo maestra en el sentido más hermoso del que tiene el corazón y la generosidad de enseñar, ¿no? Sí. Y esto también en la cárcel. Y cuando no podían encontrarse, ¿cómo seguían la comunicación entre ustedes las mujeres? Teníamos, mira, a ver esa foto. Mira esa belleza. A veces de mi hijo, no, pero... No, esto. Sí, ¡Ay, qué mira lindo! lo que es. ¿Ese dibujo? Ese dibujo lo hace una compañera que después le dan la opción de salir a Estados Unidos. Y este es un poema que hace ella, que escribía precioso, porque el cuadernito era ambulatorio. Gringuita, préstame el cuadernito, entonces, bueno, y así, ¿viste? Gringuita, préstame el cuadernito. Sí, entonces yo les prestaba el cuadernito y después me lo devolvían, por supuesto. Y claro. si no, yo, che, mira que esto escribí, ¿te parece? Sí, a ver, te lo dibujo, me lo dibujaban, ¿me entendés? Bueno, tuve 2 alumnas en esa escuela a destacar, que eran 2 abuelas que deben haber tenido en mi edad hoy. Una que la habían detenido en el Chaco, que con su marido estaban en las ligas agrarias, ¿me entendés? Apenas hablaba el español, hablaba el guaraní, ella casi todo. Y después la otra abuela, que ella se reconocía como de la comunidad me parece que era. Y vos sabés que estas 2 abuelitas habían soñado con ir a la escuela y nunca los padres la habían dejado. En el caso de la abuela Segovia, mi padre decía que el blanco nos iba a corromper, ¿no? Entonces, pero ella soñaban con tener un libro de lectura. Entonces, con todos los recortes de las cosas que teníamos, le armamos el libro de lectura, ¿viste? Bueno, poníamos todas las palabras, la palabra generadora, bueno, todo lo que yo conocía, y las chicas lo dibujaban, ¿viste? Porque había de todo. Entonces le armamos el librito. Y una de las abuelas, a la noche, y el viernes a la noche, ponía el librito de este lado, ponerle vos de la almohada, ¿viste? Acá se ponía un algodón y se acostaba así. Abuela, ¿por qué haces eso?
nena, porque a la noche todo esto me sube acá y yo acá lo tapo para que no se me escape. Y un día viene y me dice, nena, mira lo que escribí. Venía de no saber nada, ¿no? Con un papelito, así, ¿viste cómo escriben los chicos de primer grado? Sí. Escriben así que medio rompen la hoja. Sí. Una hojita así chiquita y era señor juez. Y le había escrito la carta, una cartita de 4 renglones al juez. ¿Viste? Más vale la mandamos, ¿viste? La mandamos, no sé qué. Pero esas cosas que te digo Qué maravilla. son maravillosas, ¿no? Así que... Este cuaderno, yo soy llorón, ¿sabes? Sí. Este cuaderno, además estas historias me parecen tan bellas y creo que poder contar estas cosas Sí. es la mejor manera De sanar. de contar cosas y de sanar, ¿no? Sí. ¿Crees que de sanar? Sí, yo creo que sí, ¿sabes qué? De hacer ver al otro que todo lo que vos haces, que luchás, que te comprometes, no te tiene que dar miedo, ¿viste? Porque mira vos cómo te fortalece, mira vos cómo te... Entonces, a mí me gusta contar o sea, yo nunca me sentí ni una superhéroe, no me sentí nunca ni una iluminada, no, yo me siento esto, he sido una maestra, he sido una militante, he sido una mujer común y corriente, ¿me entendés? Como una más, eso. Entonces, y a mí como una más me pasó todo esto y lo pude resistir, porque si no, quedas como que estás acá arriba y únicamente los iluminados se salvan. No, mira vos lo que te estoy contando las cosas. Claro. Entonces, Sin duda. Estas cosas me Sin parecen. duda. Y sí, sanan. En el momento, cuando hablábamos de los récords de las cárceles, vos dijiste que no tenían tanto. El récord alto lo tenía Julio. ¿Quién es Julio? Ay, Julio. ¿Y tu historia con el Julio? Julio, bueno, es actualmente, bueno, mi compañero desde hace 40 años. Y nos conocimos por carta. Yo ya había salido en libertad en ese momento. ¿En qué año saliste en libertad? En el año 82. 82. Estuve 7 años. O sea que sos de las últimas en salir. Sí. A vos te castigaron desde antes de la dictadura y después te siguieron hasta el final. Sí. Te quedás hasta lo último, te dije. Sí. Y después me siguieron castigando mucho. Sí, bueno, pero es otra parte de la historia. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Bueno, cuando yo salgo en libertad, bueno, yo sufrí mucho el aislamiento familiar, ¿viste? Era muy difícil viajar, a mi viejo incluso, una de las cosas así que duras que le pasa, lo jubilan y vos sabés que por mucho tiempo no le pagan un peso, ¿viste? Entonces había que estar. A mi otro hermano, mi hermano que me sigue a mí, lo llevan a hacer servicio militar, lo llevan a Tucumán. Y los otros dos eran chicos, o sea, una familia devastada. Desde la familia estuviste muy sola. Sola. Más allá que yo sabía que ellos estaban, pero que por todo lo demás, supuesto. pero sola, porque no podían ir. Y a muchos le habrá pasado, ¿no? Sí. Bueno, incluso hasta con la correspondencia, porque lo que era mandar una correspondencia, que la estampilla, que te llegue, porque para cómo te escondían las cartas, pasaban meses y como que jugaban mucho con eso, ¿viste? Bueno, y a mí, estando en la cárcel, vos sabés que incluso me quedo aislada de las riojanas, porque a mí me dejan, estamos un tiempo juntas, un grupo, y después nos separan, nos llevan a distintos lugares, ¿viste? Y yo quedo aislada, ¿viste? Aislada totalmente de las compañeras. Pero nos buscábamos alguna forma, que ahí entras vos con la pregunta anterior que me hacías de la comunicación, buscábamos recursos de comunicarnos, ¿viste? Ya sea gritándonos por las ventanas, que era muy riesgoso, o hacíamos la paloma, que llamábamos, se ponían los papelitos, escribíamos en chiquitito en los papeles de cigarrillo. Sí. ¿Viste? El papel lo separábamos al blanco del plateado. Sí, del plateado. Entonces ahí escribíamos chiquitito, más chiquitito que esto, ¿viste? Apenas, ¿viste? Después lo envolvíamos con el plateado, después le poníamos nylon, ¿viste? De las bolsas de nylon, envolvíamos todo bien. Y las del litoral nos habían enseñado a hacer el aparejo.
Eso que usan para pescar. Ah, sí, el aparejo, claro. Entonces el aparejo era, que no sé, era como una cosa redonda, así que tenía muchas salientes como para agarrar, ¿viste? Sí. Y hilo, ¿viste? Que sacábamos de las bolsas que de cebolla, ese que pueden Sacaban los hilos. Eso y con eso. Bueno, entonces nos poníamos, tuc, tuc, golpeábamos, ¿viste? Ponerle vos del segundo al primero, ¿viste? Entonces, cuando golpeábamos así, teníamos que tirar eso y el balde de agua, de acá y de acá. Entonces, y ellas también largaban el aparejo de ellas. Se juntaban, ¿viste? Vos ya sentías que tiraba, entonces se llevaba. Y ahí iban todas las noticias. ¿Entendés? Iban por los caños. Claro, por los caños. Entonces vos sacabas, pescabas la noticia. Después el otro, el sistema de hablar por la pileta, ¿viste? O si nos sacábamos todo el agua de la letrina, ¿viste? Y de ahí hablábamos con las de abajo, o con las de arriba también, bueno, si nos comunicábamos, porque es el sistema de comunicación es así. Claro. Y para comunicarnos entre las que estábamos era el tornillo, porque las camas estaban atornilladas. Entonces nosotros nos acostamos, ponerle acá y acá, tuc, tuc, la pared. Entonces nos acomodábamos acostaditas ahí tiradas, bla, 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 hablando, ¿viste? Por el tornillo ahora. Cuéntame del estaba Julio. con Julio. Bueno, entonces con tanto aislamiento así, para mí era muy importante la comunicación escrita. Entonces, bueno, me comuniqué con la niña que había salido, ¿viste? Con la familia de Leiner. Y ahí empezaba a escribir, los chicos hacían dibujos, después con Carlos Villanes, ¿viste? Que eran los que estaban cerca de Julio. Pero ¿qué pasa? Yo un día pongo, bueno, mira Einar, si hay alguien ahí que no tiene que le escriba, decirle y yo empiezo a escribir. ¿Vos te ofrecías para...? Me ofrecía a escribir. Claro. Entonces ahí empezamos a escribirnos, pero era gracioso, porque escribíamos como hijo, él me escribía como hijo. Tuyo, vos eras como madre. Claro, yo era la madre de Einar, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, el Einar escribía y decía, vos sabés que la vi a la gringa y dice... Y ahí empezaba la gringa, ¿ves? Y si no, Leiner ponía, che, vos sabés que acá hay un muchacho que la conoce a la gringa, y ahí entraba Julio, ¿viste? Bueno, y así, ¿viste? Hasta que llegó el momento que justamente había encontrado una carta. ¿Cuánto tiempo fue por carta? ¿Pero ahí ya se pusieron de novio por carta o no se hablaba de eso? Más o menos, más o menos. Pero vos ya le habías hecho el ojo. Sí. ¿Pero ya lo habías visto? ¿Lo tenías? No, me mandó una foto ahí, callate, media borroneada. O sea que... Tampoco podías ver mucho. No era mucho, pero bueno. Lo importante, y ahora me reía, me estaba mirando ahí una carta, y digo, ay, a mí, y si hay algo que me decepcionaba, ¿viste? Eran los errores de ortografía. Y veía Julio terrible, no había una palabra bien escrita. Claro, si él en realidad termina la escuela primaria en la cárcel. En la cárcel. Entonces no solamente aprendía a leer y escribir, sino se le abría así la cabeza. Bueno, claro. Él es un compañero, era no solamente el aprendizaje. Él es un compañero que tiene otra formación, porque él sí asumió la lucha armada, y él perteneció al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo. Sí. Y hace 40 años que están juntos. Hace 40 años están juntos. Él es de Buenos Aires. Sí, de Campana, provincia de Buenos Aires. ¿Y de ahí se viene siguiéndote a vos? Sí, o sea, yo lo voy a visitar. Ah, pero vos lo fuiste a buscar cuando salió, ¿no? Yo fui y me dice, vos no sabés que me voy en libertad. Wow, viste, porque todo estaba bien, pero allá lejos. Claro. Me voy en libertad. Sí, habían hecho una huelga de hambre muy grande, ¿viste? Entonces, porque año 84 salió Julio, ¿viste? En julio del 84, estaba 9 años estuvo. Y bueno, entonces dice, ¿me podrás dejar plata por las dudas? Dice que, bueno, y vos sabés que no salía, habían salido todo menos Julio. Me fui a Coordinación Federal, que era terrible ir a Coordinación, ¿viste? Y ahí desapareció mucha gente. Y me fui y logré, bueno, que se den cuenta que estaba ahí adentro Julio. Y bueno, y ahí salió, ¿viste? Y me dice, yo me voy con vos. La miércoles. Decidido el hombre. Ahí yo estaba en Amaná. Ya trabajando como maestra. Como maestra en Amaná.
Que ese trabajo te volvió después que te liberaron, ¿te devolvieron el trabajo? No, porque era maestro suplente todavía. Entonces sí, empezaste a trabajar. Empecé a trabajar, sí. Y, o sea que la historia de esta familia, la historia de este amor, empezó así propiamente en Amaná. Empezó en la cárcel, sí, pero... No, claro, no. Pero Amaná fue el lugar. Sí. Un lugar además de una mina, ¿no? Sí, claro, que él fue a trabajar ahí, estuvo trabajando en las minas, y fue muy lindo eso, porque Amaná tiene una historia muy rica de lucha de mineros, ¿viste? O sea, muy importante. Ellos pertenecen a OMA. ¿viste? Sí. Y vos sabés que todos los chicos, los muchachos estos de la mina venían a la casa, que era un ranchito que vivíamos nosotros, iban a la casa, ¿viste? Y leíamos lo que teníamos. En ese momento lo que recibíamos era el diario del PC, así que leíamos el diario del PC, la parte de, ¿viste? Que siempre había una parte histórica. Claro. Bueno, leíamos mucho sobre eso. Y bueno, y charlamos mucho con los obreros. Con los ¿viste? obreros. Así que bueno, fue muy interesante eso. Después, bueno, con Julio también, después todo fue duro, nos costó, hasta la vivienda, ¿viste? Porque estábamos pagando un terreno y vivienda y demás, nos recontraestafaron y no pudimos seguir pagando más. Entonces estaban los monoblocks que no los usaba nadie y nos fuimos a los monoblocks. Ocupas. Y después de ahí, viste, yo me fui ese mismo día, me fui a vivienda y digo, me vengo a autodenunciar porque yo me fui ahí porque no tengo dónde vivir. Digo, aún que me quedas, venir con todas las cosas acá a la plaza, le digo. Autodenunciar. Sí, y me dice, bueno, usted sabe que la puedo llevar presa. Sí, por eso, le digo, está todo... Bueno. Pero no, mientras no me saquen de ahí, bueno. Entonces hablé con el que le habían dado el departamento, que no lo usaba, y me dice, ay, qué favor que me hace. Dice, vamos los dos a vivienda, usted se queda acá porque yo quiero tener una casa. Y hemos hecho el cambio con el hombre y quedó ahí, bueno. Y después Ese fue el primer hogar en La Rioja de Julio y vos. Estable, porque no anduvimos, no sabe. Estable. Sí, estable, sí. Y después de ahí seguimos luchando porque los monoblocks venían abajo y demás. Armamos una comisión, que ahí lo encabezó Julio a esa comisión. Espectacular fue eso, que algún día voy a escribir también sobre eso. Y logramos cambiábamos el monobloc por la casa, llave por llave. Y así estoy viviendo al frente del Parque de la Familia, todo un lujo. Viste que yo te proponía al principio que hiciéramos como un recorrido. Hemos hecho un recorrido donde faltan muchas estaciones. Sí. Pero me parece que la suma de los relatos va sumando esas estaciones. Tu voz, la voz de los otros compañeros y compañeras que pasan por este ciclo, traen como trajiste hoy tu voz, ¿no? Y me parece que esa suma de voces crea como un coro maravilloso que recupera la memoria. Y ese coro maravilloso, si bien esto es lo individual, pero tu libro es coral también, sí, porque están las historias y las voces también acá en este libro. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Y voy a terminar con algo de tu libro. Algo hemos hecho. Y te agradezco. Sigo creyendo, dice Azucena, sigo creyendo que hay que meterse en el barro, que el verdadero cambio está precisamente ahí. Replantearnos nuestras estrategias políticas, disputarle al sistema en cada rincón, barrio, sindicato, movimientos sociales, en los medios de comunicación y en las redes sociales. No dejarnos absorber por el oportunismo y el posibilismo. Unir proyectos, pero desde la libertad, forjando una propuesta integral para la lucha en todos los planos de disputa,
comprendiendo que la estabilidad democrática no se sostiene según un resultado electoral. Si trabajamos en la unidad de las fuerzas de quienes tienen por objetivo el desarrollo de conciencia de clase y resisten desde la lucha y no desde la sumisión y el sometimiento, lograremos, creo, dice Azucena, muy lentamente ir recuperando nuestros espacios. Tendremos que ser cautos y no exitistas, entendiendo que cada pequeña victoria es eso, pequeña, y que hay que meterle fuerza y corazón para vencer. En el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe, y esta botella se ha vaciado también.